¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase bíblica, una nueva oportunidad que nos da Dios para poder compartir una historia más de la Biblia. Le doy la bienvenida a cada niño y niña que está ahí en casa, atento a todo lo que vamos a hacer en esta mañana, atento al versículo que vamos a aprender, atento al trabajo que se va a realizar. Así que en esta mañana, ¿qué le parece, niño y niña que está ahí en su casita? Si se pone de pie, si está sentado, y le damos gracias a Dios en esta mañana por un nuevo día que nos regala. Oramos. Padre, en esta mañana, gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, por tenernos con vida. Gracias por llegar a una clase más para poder aprender. Bendice, Señor, cada niño y niña que están ahí en sus casas para aprender de esta clase en este día. Gracias damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, niños, hoy vamos a contar una nueva historia. ¿Por qué una nueva historia? Porque de cada historia que se cuenta en cada clase bíblica aprendemos algo diferente. Y hoy vamos a aprender de un tema muy bonito. Ese tema dice, Dios se preocupa cuando los niños están tristes. ¿Cuántas veces a usted se ha sentido triste? ¿O está triste hoy en esta mañana? Pero dice hoy el tema, Dios se preocupa cuando los niños están tristes. Así que, y no solo los niños también, cuando estamos tristes los adultos, Dios se preocupa. ¿Qué le parece si en esta mañana aprendemos de ese tema y aprendemos el versículo que tenemos para esta mañana? Dice el versículo, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Esto lo encontramos en Joel 2:13. Ahí en la Biblia usted puede buscarlo para que lo leamos y lo repitamos. Dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Joel 2:13. ¿Verdad que ese versículo dice que volvamos o que nos acerquemos nuevamente a nuestro Dios? ¿Y quién es nuestro Dios? Jehová. Por eso el versículo, lo decimos una vez más, niños, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Joel 2:13. Muy bien, vamos a hablar de ese versículo. ¿Por qué ese versículo? Porque el tema dice que Dios se preocupa cuando los niños están tristes. Y el versículo dice que Él es misericordioso y clemente, ¿verdad? Que Él tiene sentimiento o que Él también se entristece cuando nosotros estamos tristes, ¿verdad? Pero la historia de esta mañana habla de un niño, que este niño estaba triste. Estaba triste. ¿Por qué estaba triste este niño? Pero deje que le cuente. El nombre de este niño era Jefté. Este niño estaba triste. Él, en su hogar, la casa donde él vivía con sus hermanos. Pero sus hermanos no lo querían. ¿Por qué no lo querían a Jefté? Fíjese usted que Jefté, ellos compartían el mismo papá. El papá de ellos se llamaba Galaad, pero no eran de la misma mamá. Jefté tenía otra mamá y los hermanos de él eran de la esposa de Galaad. Entonces estos muchachos sentían como celos por él, entonces se peleaban, no lo querían, lo trataban mal, lo corrían, bueno, entonces lo trataban mal. Entonces él era un niño que creció muy triste, él se sentía triste porque los hermanos no lo trataban bien y él no entendía por qué sus hermanos eran así con él, ¿verdad? Entonces Dios tenía un propósito para este niño y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene o tenía para Jefté y que tiene para cada uno de los niños que en esta mañana están viendo la lección? Dice que este niño creció triste. Y también crecía pensando, ¿por qué me tratan mal mis hermanos? Y tenía miedo, él ya no, más bien ya le tenía miedo a sus hermanos, ya él quería irse de ese lugar, quería irse de casa. Hasta que un día, ¿verdad?, ocurrió que sus hermanos lo
lo corren de casa, se fue él de la casa. ¿De dónde la profesora estará hablando de esa historia? Deje que le diga la cita bíblica. Eso está en Jueces capítulo 11. Váyanse ahí rapidito los que ya pueden leer, los que ya tienen su Biblia ahí. Vamos a leer Jueces capítulo 11, donde dice ahí la historia de este muchacho llamado Jefté. Dice que Jefté era galaadita, era un hombre, era un muchacho forzado y valeroso, dice, era valiente. Era muy valiente y dice que era hijo de una mujer y su padre se llamaba Galaad. Pero la mujer de Galaad tenía otros hijos, que eran la esposa de él. Y estos crecieron y cuando crecieron echaron fuera o corrieron a Jefté de la casa. Se fue él de la casa. Y le dijeron, no heredarás con la casa de mi padre. Ahí vamos a ver el versículo 2. Dice, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces sus hermanos tenían ese pensamiento malo acerca de este muchacho. Y dice el versículo 3, huyó Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob y se juntó con hombres ociosos. ¿Qué quiere decir que se juntó con hombres ociosos? ¿Qué son hombres ociosos? Son hombres que no hacen cosas buenas. Hacen cosas malas, cosas que no agradan a Dios. Tal vez eran delincuentes o tal vez hacían cosas que no agradaban a Dios, como muchos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, niños, a veces hacen cosas que no le agradan a Dios? Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes a veces mienten o a veces se portan mal con su papá, con su mamá, o a veces le contestan mal a su papá o a su mamá? Esas cosas no le agradan a Dios. Y Jefté se había juntado con hombres que no hacían cosas buenas. Pero Dios tenía un propósito para este muchacho. No lo iba a dejar ahí que se perdiera con estos hombres. Él tenía un propósito. Dice la Biblia que después que lo corrieron de su casa y él se juntó con estos hombres, vino un problema en ese lugar. Y dice que vino un problema en ese lugar. Y los hijos de los amonitas, que eran de la ciudad de Amón, tenían guerra contra Israel. Israel era el lugar donde vivía Jefté, con Galaad su padre. Dice que estos hombres eran poderosos, eran enemigos fuertes y querían guerra contra Israel. Entonces dice que estos hombres de Galaad, los ancianos de Galaad, pensaron y dijeron, necesitamos a alguien que nos guíe, que nos lleve a la guerra y que nos ayude a tener la victoria. ¿En quién creen ustedes que pensaron los ancianos de Galaad? Sí, pensaron en Jefté. ¿Y por qué fueron a llamar a Jefté si a Jefté ya lo habían corrido de aquel lugar los hermanos? Él se había ido porque él tenía miedo. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene un propósito. Tiene el propósito para todas las personas. Aunque Jefté era un niño que estaba quizás enojado o triste, pero Dios quería cumplir ese propósito en la vida de él. Por eso lo manda a llamar para que venga a la guerra, a pelear por Israel contra los amonitas. Entonces van los ancianos a buscar rapidito. Eso lo miramos en el versículo 11 de ahí, del capítulo 11. En el versículo 11 miramos que los ancianos de Galaad fueron a buscarle. Y le dijeron, queremos que seas caudillo y jefe de las cuadrillas para que vayan a pelear con estos hombres. Y Jefté se sorprende y dice, bueno, ¿y a mí por qué me buscan? Si a mí me sacaron de mi casa. Entonces él le dijo, pero si yo voy y Dios nos da la victoria, ustedes me van a poner como jefe. Y así fue. Los ancianos aceptaron esa condición que Jefté había puesto. Y vino él y fue a pelear. Fue a pelear porque Dios iba a darle la victoria al pueblo de Israel a través de Jefté. ¿Por qué? Porque mire usted ahí en el versículo 29 cómo dice la Biblia. Lea ahí en el versículo 29, dice el versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, vino el Espíritu, desciende, la presencia de Dios está con él para poderle dar la victoria en esta batalla que él iba a librar. Dios le da la victoria
Dios le da la victoria en todas las cosas que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos da la victoria. Así como le dio la victoria a Jesucristo cuando murió en la cruz y resucitó, dio la victoria para nosotros. En esta historia también dio la victoria a Jefté para que pudiera ganar esa batalla contra los amonitas. Porque Dios, cuando los niños están tristes, se preocupa. Cuando Jefté estuvo triste, Dios le ayuda y le da victoria para que él regrese a Israel. Y así fue, niños. Él regresa a su pueblo victorioso. La tristeza, niños, no va a durar siempre. Dios está con ustedes de cualquier situación, niño o niña que usted esté pasando. Dios le ayuda, Dios nos ayuda porque Dios nos ama, porque dice el versículo que tenemos un Dios misericordioso y clemente que nos va a ayudar en toda situación. Y para terminar esta historia, miremos cómo dice el versículo 33, de ahí mismo del capítulo 11. Dice que fue grande el estrago o grande la guerra que él hizo contra los amonitas, que así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel y ganaron la victoria, porque Dios les dio la victoria. No sé cuál sea la guerra que usted está pasando, niño, o el problema, aunque usted sea niño, usted se entristece, pero Dios le va a dar la victoria. Dios tiene un propósito porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y clemente. Eso es lo que nos dice el versículo. Por lo tanto, niño, en esta mañana, si usted se siente triste por alguna situación, yo le invito a que en esta mañana oremos a Dios y le digamos: Señor, libéreme o ayúdeme o quíteme la tristeza. ¿Qué le parece, niño, si oramos en esta mañana y le damos gracias a Dios y le pedimos que si estamos tristes ya no estemos más tristes? Porque Dios también se preocupa por nosotros. Esa es la enseñanza, que Dios se preocupa, no importa cómo estemos. Él se preocupa por nosotros, porque Él nos ama, porque con Él tenemos un amigo que siempre va a estar ahí para nosotros, porque Él nos ama y nos cuida y nos ayuda. Así que, niño, vamos a orar en esta mañana, niño y niña que está ahí, y le damos gracias a Dios. Y espero que hayan aprendido de esta historia bíblica. Oremos, cierre sus ojos y oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias por esta lección, por esta enseñanza que hemos aprendido, que tú nos das la victoria, Señor, en todas nuestras luchas. Gracias te damos, Señor. Yo oro por los niños, y si hubiera algún niño triste, Señor, pues tú le dices que le amas. En esta mañana te agradecemos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niño. Si usted allí en su casa todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito que invite a Jesús a tenerlo en su corazón para que Jesús le ayude. De la misma manera que el Espíritu de Dios desciende en Jefté, así Él puede descender en su vida. Oramos por los niños que van a recibir a Cristo y repetimos una vez más el versículo. Señor, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda, Señor, tener la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, niños, si usted hizo esa oración, usted ahora es parte de la familia de Dios. ¿Qué le parece si repetimos el versículo? Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Eso nos dice Joel 2:13. Y esa es la enseñanza para esta mañana, niños, que busquemos a Dios y que nos convirtamos a Él, porque Él es misericordioso. Dios les bendiga, niños, Dios les guarde, y que en esta semana todo lo que ustedes hagan, Dios los pueda guardar y bendecir. Nos escucharemos en otra ocasión a través de estos medios, de estas redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Jesús, mi Dios y
siempre mi amigo fiel. Yo confío en su amor, y aunque no lo vea, fiel me guía su luz. En donde yo esté confiado siempre estaré. Él cuida de mí, en sus promesas creeré. Yo confío en Jesús, camino seguro, Él a mi lado está. Mi escudo es Él, soy más que un vencedor, seguro estoy. Puedo reír, puedo saltar, puedo mis manos levantar.